El 23 de febrero de 2008, en la base aérea Andersen de Guam, ocurrió algo que pocos podían imaginar. Un B-2 Spirit, valorado en aproximadamente 1.4 mil millones de dólares, comenzó a rodar por la pista para una misión rutinaria. Este bombardero, presentado durante años como el avión invencible de Estados Unidos, despegó con la majestuosidad de una máquina diseñada para desafiar las defensas aéreas más avanzadas. Pero en menos de un minuto, todo cambió. La aeronave perdió el control y se precipitó contra el suelo, envuelta en fuego y humo. Los pilotos lograron eyectarse y sobrevivieron, pero el avión quedó destruido por completo. No hubo un misil enemigo, ni un ataque sorpresa, ni una falla de mantenimiento evidente. El responsable fue algo tan común y, al mismo tiempo, tan inesperado: la humedad en el aire. ¿Cómo pudo la joya tecnológica de Estados Unidos caer ante un enemigo tan invisible como la humedad? Esa es la historia que vamos a descubrir hoy. Si estuvieras en la pista ese día y vieras un avión de 1.4 mil millones caer por la humedad, ¿qué pensarías? ¿Te sorprende? ¿Te da risa? ¿O te parece lógico? Cuéntame en los comentarios. Anda, según la investigación oficial de la Fuerza Aérea de EEE, en 2009, la condensación afectó los sensores de presión, enviando datos incorrectos a la computadora de vuelo. Un error mínimo en condiciones normales, pero fatal en una máquina tan sofisticada. Puede llamarse invencible un bombardero estratégico que se ve derrotado por el mismo clima tropical que soportan aviones mucho más antiguos como el B-52. Esa es la paradoja del B-2 Spirit, diseñado para resistir la guerra nuclear, pero vulnerable ante la naturaleza más simple. Cuando el B-2 Spirit fue presentado a finales de los años 80, el mundo lo vio como algo más que un avión. Era la promesa de un nuevo futuro en la guerra aérea. En plena Guerra Fría, Estados Unidos buscaba un arma que pudiera penetrar cualquier defensa antiaérea soviética y golpear el corazón del adversario sin ser detectado. El B-2 era esa respuesta. Su diseño en forma de ala volante, sin cola ni fuselaje tradicional, parecía sacado de una película de ciencia ficción. La prensa lo bautizó rápidamente como el bombardero fantasma, y no era para menos. Se suponía que podía recorrer miles de kilómetros, soltar bombas nucleares o convencionales con precisión quirúrgica y desaparecer antes de que el enemigo supiera siquiera que estaba allí. La expectativa no se quedó solo en teoría. Durante la Guerra de Kosovo en 1999, el B-2 demostró su capacidad operativa. Realizó más de 30 misiones de combate, lanzando bombas de precisión sobre objetivos estratégicos, sin que una sola unidad fuera derribada. 4 años después, en la invasión de Irak de 2003, volvió a destacar. Voló más de 11.000 horas en operaciones reales, atacando desde bases en Estados Unidos hasta objetivos en Medio Oriente, todo sin sufrir pérdidas en combate. Estos logros reforzaron el mito: el B-2 no solo era invisible, también era efectivo. Para la opinión pública, se convirtió en un símbolo de poder casi absoluto. Un avión que parecía confirmar la superioridad tecnológica de Estados Unidos frente al resto del mundo. Sin embargo, esa aura de perfección ocultaba realidades incómodas. El costo de cada unidad era descomunal, su mantenimiento exigía condiciones extremas, y su dependencia de infraestructuras especiales lo convertía en un arma menos flexible de lo que se creía. La gran pregunta comenzó a surgir entre analistas y políticos. ¿Estaba Estados Unidos pagando demasiado caro por un bombardero que, en la práctica, podría ser más vulnerable de lo que aparentaba? Pero antes de contarte los fallos ocultos del B-2, quiero saber tu opinión. ¿Crees que valía la pena gastar más de 1.000 millones en cada bombardero? Si piensas que sí, escribe el número 1 en los comentarios. El 23 de febrero de 2008 a las 10:30 de la mañana, un B-2 Spirit despegaba de la base aérea Andersen, en la isla de Guam. La misión parecía rutinaria, pero segundos después de levantar el vuelo, la aeronave se inclinó bruscamente, perdió sustentación y se estrelló contra el suelo. Una bola de fuego consumió en minutos uno de los bombarderos más caros de la historia, valorado en aproximadamente 1.4 mil millones de dólares. Los 2 pilotos lograron eyectarse y sobrevivieron, pero el mito del avión invencible quedó en entredicho. ¿Qué ocurrió realmente?
la investigación de la Fuerza Aérea de EE. Publicada en 2009, reveló un detalle sorprendente: la causa no fue un misil ni un fallo mecánico, sino la humedad ambiental. El aire tropical de Guam penetró en los sensores de presión estática, alterando las lecturas de velocidad y altitud. Esos datos erróneos fueron enviados a la computadora de vuelo, que corrigió automáticamente la trayectoria basándose en información falsa. El resultado fue fatal. El avión perdió control en el peor momento, justo tras despegar. Este hallazgo provocó un terremoto en el mundo militar. ¿Cómo podía el bombardero más sofisticado del planeta caer ante un enemigo tan banal como la humedad? El accidente puso bajo la lupa otros problemas del B-2. Mantener su capacidad furtiva era un desafío monumental. Cada hora de vuelo costaba más de $130,000, según datos oficiales de la USAF. Su recubrimiento absorbente de radar debía repararse tras cada misión, especialmente si había estado expuesto a lluvia, calor extremo o humedad. Para garantizar su operatividad, los B-2 necesitan hangares climatizados que regulen temperatura y humedad de forma constante. En otras palabras, no se trataba de un bombardero todoterreno, sino de una máquina extremadamente delicada que dependía de condiciones de laboratorio. El accidente de Guam dejó claro que el B-2 Spirit tenía un talón de Aquiles. Aunque era casi invisible a los radares enemigos, no podía escapar de los caprichos de la naturaleza. El contraste era brutal, mientras un B-52 Stratofortress de los años 50 podía despegar bajo tormentas intensas. El bombardero futurista de los años 90 se veía derrotado por gotas de agua en el aire. Esto no significa que el B-2 fuera inútil. Como vimos en Kosovo e Irak, cumplió misiones críticas con gran éxito, pero sí dejó claro que la invisibilidad no equivalía a invulnerabilidad. Las imágenes del accidente recorrieron el mundo. Para algunos países adversarios, fue motivo de burla. El arma suprema de Estados Unidos había caído sin que nadie disparara una bala. Para analistas occidentales, fue un recordatorio de los riesgos de depender demasiado de la alta tecnología, incluso dentro de EE. Voces críticas comenzaron a preguntarse: ¿vale la pena invertir miles de millones en un avión que no puede operar con normalidad en climas tropicales? ¿Acaso no es más fiable un bombardero convencional, aunque visible, pero robusto y operativo en cualquier circunstancia? El B-2 Spirit fue concebido como un avión para el siglo XXI, diseñado para resistir la guerra nuclear y sobrevivir en escenarios imposibles. Sin embargo, el accidente de Guam reveló la paradoja: cuanto más avanzada la tecnología, mayor puede ser su fragilidad ante factores que nadie esperaba. Y aquí surge la pregunta clave: ¿de qué sirve ser invisible si puedes caer sin que el enemigo dispare un solo tiro? Para comprender mejor las debilidades del B-2 Spirit, es útil compararlo con otros bombarderos de la propia flota estadounidense. El contraste más evidente surge con el B-52 Stratofortress, un avión diseñado en los años 50 que, contra todo pronóstico, sigue en servicio más de 6 décadas después. El B-52 carece de furtividad. Es grande, ruidoso y visible en radar a cientos de kilómetros. Sin embargo, posee lo que al B-2 le falta: resistencia y fiabilidad. Puede despegar desde casi cualquier pista del mundo, operar en climas adversos y completar misiones de más de 30 horas. Además, su costo de mantenimiento es una fracción del de un B-2, lo que lo convierte en el verdadero caballo de batalla de la aviación estratégica. El contraste es casi irónico: mientras el bombardero futurista necesita hangares climatizados y condiciones casi perfectas, el veterano B-52 continúa volando en tormentas de nieve, lluvias intensas o calor extremo. Uno simboliza la sofisticación, el otro, la durabilidad. Hoy, Estados Unidos apuesta por un heredero, el B-21 Raider, presentado como la solución a los excesos del B-2. Se espera que sea más barato, más fácil de mantener y con mayor capacidad de despliegue global. Pero la pregunta sigue abierta: ¿será realmente diferente? ¿O repetirá los mismos errores bajo un disfraz moderno? Y aquí surge el cliffhanger: si el B-2, el bombardero fantasma, cayó ante la humedad, ¿qué le espera a su sucesor en un mundo aún más impredecible para ti? ¿Qué pesa más, invertir miles de millones en tecnología furtiva o mantener aviones veteranos pero confiables? Yo ya tengo mi respuesta, pero quiero conocer la tuya a Tecnología de Punta B.
durabilidad probada, escribe A o B abajo y descubramos juntos qué piensa la mayoría. Y precisamente esa discusión también llegó al Congreso y a los medios. Escuchemos las voces que defendieron y criticaron al B-2 Spirit. El accidente de Guam abrió un intenso debate no solo dentro de la Fuerza Aérea, sino también en el Congreso y entre analistas militares. El informe oficial de la USAF en 2009 confirmó que la causa principal había sido la condensación de humedad en los sensores, lo que puso en tela de juicio la fiabilidad de un sistema que debía ser infalible. Para algunos expertos, el problema no era únicamente técnico, sino estratégico. El coronel retirado Richard S. Ritchie, piloto de pruebas, lo resumió así: el B-2 es como un Ferrari en medio de un desierto. Impresionante, veloz, pero no siempre lo que necesitas para la guerra. Su crítica señalaba una realidad incómoda en combate. Muchas veces es preferible un avión robusto y confiable que una obra maestra demasiado delicada. En el Congreso, las voces también estaban divididas. Algunos legisladores defendieron el programa como una inversión indispensable para mantener la superioridad tecnológica frente a Rusia y China. Otros lo calificaron de despilfarro histórico, recordando que el plan original era fabricar 132 unidades, pero el costo desbordado redujo la producción a solo 21. Incluso entre los propios pilotos, las opiniones eran ambivalentes. Varios han descrito la experiencia de volar el B-2 como mágica, la sensación de ser invisible, de deslizarse silenciosamente en misiones secretas. Era única, pero, al mismo tiempo, reconocían la frustración de operar un avión que requería semanas de preparación y condiciones casi de laboratorio para estar listo. En resumen, para unos, el B-2 fue un pionero necesario, para otros un símbolo del exceso militar. Pero todos coinciden en algo: el accidente de Guam reveló que la invisibilidad tiene un precio mucho más alto de lo que el mundo imaginaba. Imaginemos un escenario distinto al accidente de Guam. Supongamos que estalla un conflicto en el sudeste asiático, una región marcada por tormentas tropicales, humedad constante y condiciones meteorológicas impredecibles. En medio de esa crisis, Estados Unidos decide desplegar a su flota estratégica para enviar un mensaje claro de poder: los B-2 Spirit, considerados la joya tecnológica de la Fuerza Aérea, reciben la orden de despegar. Pero surge un problema: la humedad intensa altera sus delicados sensores. Las lluvias continuas comprometen el recubrimiento furtivo y la falta de hangares climatizados en bases improvisadas limita sus operaciones. El resultado es frustrante: los bombarderos invisibles, diseñados para escenarios de guerra nuclear, se ven atrapados por algo tan simple como el clima. Mientras tanto, los veteranos B-52 Stratofortress levantan vuelo sin dificultad bajo la lluvia, ruidosos, visibles en radar, pero confiables. Lo mismo ocurre con los cazas F-15 y F-16, que aunque no poseen la furtividad del B-2, pueden operar en condiciones mucho más adversas. Este contraste plantea una pregunta incómoda en la guerra real, donde nada ocurre en condiciones ideales. ¿Qué pesa más, la sofisticación extrema o la resistencia probada? La historia militar está llena de ejemplos donde la robustez superó a la innovación demasiado frágil. Y en este escenario hipotético, el B-2 corre el riesgo de convertirse en un espectador de lujo, incapaz de cumplir su misión mientras aviones más antiguos cargan con el peso del combate. Ahora la decisión es tuya. ¿Crees que el B-2 Spirit representa una inversión necesaria en el futuro de la guerra? ¿O piensas que es un error costoso frente a la fiabilidad de modelos clásicos como el B-52? Vota en la encuesta y deja tu comentario. ¿Qué elegirías tú, invisibilidad o resistencia,